Un prisionero condenado a muerte esconde algo especial que cambia la vida de todos los que conoce. Miguel es un guardia en una prisión a cargo del corredor de la muerte conocido como el Camino Final. Tiene una infección urinaria que le causa mucho dolor y apenas puede orinar. Sus compañeros son todos generosos y amables, excepto Raúl, quien es arrogante y cruel y solo está ahí por sus conexiones. Una tarde, Raúl escolta a un nuevo prisionero llamado Pedro Sánchez y lo exhibe ante todos, repitiendo una y otra vez que es un hombre muerto. Todos se sorprenden por lo grande que es Pedro, pero cuando Miguel lo observa, ve una mirada nerviosa e inocente. Llevan a Pedro a su celda, pero Raúl es hostil con él, así que Miguel le ordena retirarse del corredor. Pedro le pide a Miguel que deje las luces prendidas en la noche porque le teme a la oscuridad y el oficial responde que siempre hay luces encendidas durante la noche. El corredor simboliza el camino de la vida y el sufrimiento inherente que hay en ella hasta la muerte. Pedro le teme a la oscuridad, a una vida superada por obstáculos, a una vida sin sentido. Esta metáfora nos enseña que, aun en un lugar inundado de desesperanza, tristeza y dolor, como el corredor de la muerte o la vida misma, se pueden encontrar destellos de luz y alegría. Sin oscuridad no se puede iluminar, por lo que en toda oscuridad hay posibilidad de encender luces para guiarnos en la adversidad de la vida. Miguel sale de la celda y, al hacerlo, Pedro, visiblemente triste, le dice una frase sin sentido para el oficial: traté de evitarlo, pero ya era tarde. Miguel está muy intrigado, así que investiga más sobre Pedro y descubre por qué fue sentenciado. 2 niñas fueron secuestradas, el padre de ellas, vecinos y oficiales organizaron una búsqueda y encontraron a Pedro llorando mientras cargaba los cuerpos de las pequeñas. Decidieron que él era el culpable. En ese momento llega Andrés, director de la prisión. Miguel se queja de la actitud de Raúl, pero Andrés le dice que es el sobrino de la esposa del gobernador, por lo que deberán tolerarlo. Aunque le revela que será por poco tiempo porque escuchó que solicitó un puesto con mejor paga en un hospital psiquiátrico y solo espera presenciar una ejecución para irse. El jefe también menciona que su esposa Laura no se ha sentido muy bien últimamente. En la noche, Miguel habla con su esposa, le cuenta sobre Pedro y también se queja de su infección urinaria, pero confía en que se le pasará pronto. Al día siguiente, los guardias ven un ratón en el corredor e intentan atraparlo, pero se les escapa. Más tarde, Raúl ve al animal y lo persigue enfurecido, haciendo mucho ruido, pero el roedor logra escapar. El escándalo asustó a todos y Miguel le advierte que no vuelva a hacer algo así, pero Raúl los amenaza con hacer que los despidan gracias a sus conexiones. Miguel le responde que si vuelve a amenazarlos, no les importará perder su trabajo. Al día siguiente, preparan una silla eléctrica para una próxima ejecución. La parte más importante es poner una esponja mojada en la cabeza del reo para que la electricidad llegue al cerebro instantáneamente. Si la esponja no se moja, la persona sufriría muchísimo antes de morir, información bastante útil para un sádico como Raúl. En la noche, Carlos lidera la ejecución de un convicto llamado Tomás. Antes de morir, este recuerda el mejor momento que vivió: tuvo una esposa a los 18 años con la que platicaba hasta que saliera el sol. Finalmente, lo ejecutan. Al guardar el cadáver, Raúl se burla del muerto. Miguel lo confronta y le dice que ya que presenció una muerte, puede irse al trabajo que solicitó, pero Raúl revela que lo hará solo si lidera la siguiente ejecución. Al siguiente día, el preso logra domar al ratón escurridizo y lo nombra señor Cascabeles. Está fascinado con su inteligencia y le enseña a realizar acrobacias. Más tarde, Andrés llama a Miguel y le dice que llegará un nuevo prisionero llamado Luis, que fue condenado por haber asesinado a 3 personas, entre ellas una mujer embarazada. Es un hombre agresivo y malévolo, así que los guardias tendrán que tener mucho cuidado con él. También le cuenta que su esposa Laura tiene un tumor que los médicos no pueden operar y que lo destroza tener que decírselo. Esa noche, Miguel despierta del dolor por su infección, que está empeorando. Al día siguiente, traen al prisionero Luis, quien finge estar dopado.
Al entrar al corredor, ataca a los guardias, golpea a Miguel en la ingle, multiplicando su dolor y estrangula a otro. Carlos logra derribarlo y logran ponerlo en su celda. Miguel ordena a los guardias llevar a los oficiales heridos a la enfermería y después él cae al suelo del dolor. Pedro lo ve y le pide que se acerque. Miguel lo hace y el reo lo agarra de manera brusca, tocando su ingle. La luz de la celda brilla tanto que explota. Después lo suelta y expulsa unas esporas de su boca, terminando exhausto. Todos están en shock. Miguel ya no siente dolor, le pregunta a Pedro qué hizo y Pedro le responde que solo lo ayudó. Miguel va al baño y orina con alivio. Pedro lo que pasó fue que se transfirió a sí mismo la enfermedad de Miguel para después expulsarla. Miguel va con el exabogado de Pedro porque quiere saber si piensa que es inocente, pero el abogado cree que es culpable. Al día siguiente, Miguel le da un pan de maíz a Pedro para agradecerle, y este feliz lo comparte con él y el señor Cascabeles. Mientras, recibe insultos de Luis. Aún en el corredor de la muerte, en el que hay mucha tristeza y crueldad, algunas de las hermosas cualidades de la humanidad pueden brillar también. Durante los siguientes días, Luis causa muchos problemas, le escupe a la gente, orina donde quiere y le falta el respeto a los oficiales. En una de esas, estrangula a Raúl, haciéndolo orinarse, y Luis se ríe del oficial, algo por lo que Raúl después se vengará. Los guardias, hartos de Luis, lo ponen en la celda de aislamiento. Mientras tanto, el día de la ejecución de Tomás se acerca. Él no tiene miedo de morir, pero le preocupa su ratón, así que le pide a los oficiales que por favor se encarguen de él. Carlos le promete mandarlo a Campo Ratón, una atracción turística donde hay ratones de circo, y Tomás se emociona. Pero en eso, el señor Cascabeles sale corriendo de la celda y Raúl lo pisa. Tomás rompe en llanto. En eso, Pedro pide que le acerquen el ratón a sus manos y lo regresa a la vida. Todos están en shock por lo que vieron y Tomás está muy feliz y agradecido. Todos se están dando cuenta de que Pedro es un buen hombre. Con respecto al ratón, me parece que esto ilustra nuestra relación con algo más grande que nosotros. El ratón es a los humanos como los humanos a un poder superior o al gran esquema de las cosas, pequeños, impotentes e insignificantes. Así como el señor Cascabeles está a merced de los humanos, la gente está a merced de un orden superior, el cual, sin importar nuestros deseos o voluntad, tendrá la última palabra. Luego, Miguel y Carlos confrontan a Raúl y le dicen que dirigirá la siguiente ejecución a condición de que al día siguiente pida su traslado al hospital psiquiátrico, y éste acepta. Entonces llega el momento, colocan a Tomás en la silla. Raúl lo prepara y le dice que su ratón no será llevado a Campo Ratón porque es un invento para que se sintiera bien, y además, adrede, no moja la esponja en su cabeza. Así, el cruel Raúl da la señal para encender el generador y el pobre Tomás sufre severamente, se prende fuego, y parece que simultáneamente muere. Los presos en su celda celebran, mientras que Pedro y el señor Cascabeles, a través de Tomás, sienten el dolor de Tomás. Pero es tanto que el ratón escapa. Al final, Raúl miente clamando que no sabía que la esponja tenía que mojarse. Carlos lo golpea furioso y lo obligan a pedir su transferencia a su nuevo trabajo inmediatamente. Ahora, la ejecución que sigue es la de Pedro, pero antes a Miguel se le ocurre una idea. Le propone a sus colegas llevar a Pedro a casa de Andrés para curar la enfermedad de su esposa, pero lo tienen que hacer en secreto ya que pueden ser castigados por dejar salir a un prisionero. Estos aceptan y al día siguiente sedan a Luis con una bebida para dormirlo y encierran a Raúl en la celda de aislamiento para que ninguno pueda contar nada. Liberan a Pedro de su celda, pero justo a punto de salir, Luis medio dormido toma a Pedro del brazo, pero al hacerlo, este ve todos los crímenes que Luis cometió. Miguel suelta la mano de Luis y este ya se queda dormido. Llevan a Pedro a casa de Andrés. Pedro se acerca a Laura y succiona su tumor mientras la casa tiembla y las luces parpadean intensamente. Pedro queda exhausto, pero esta vez no expulsa las esporas. Laura se levanta sana y le agradece dándole un collar.
Después regresan a Pedro a la celda. Liberan a Raúl, pero cuando éste sale, Pedro lo agarra y expulsa las esporas en su boca, transfiriéndole la enfermedad. Raúl queda en un estado de shock, se acerca a la celda de Luis y éste se burla de él, provocando que Raúl le dispare a muerte. Los demás guardias lo derriban y las esporas salen de su boca. Miguel le pregunta a Pedro por qué lo hizo, y éste dice que solo castigó a los hombres malos. Luego, Pedro le pide que tome su mano para darle un poco de su don, para que sepa lo que vio en Luis. Miguel lo hace y ve que fue Luis quien asesinó a las pequeñas de las que acusan a Pedro de matar. Tras lo sucedido, llega la policía a investigar. Raúl sigue en un estado catatónico, así que lo trasladan a un hospital psiquiátrico, irónicamente al mismo lugar en el que se supone que trabajaría. Mientras tanto, están a 2 días de la ejecución de Pedro. Miguel sabe que Pedro es inocente y no sabe qué hacer. Le dice que si quiere que lo ayude a escapar, lo hará, asegurando que le aterra ir al infierno por ejecutar a un milagro de Dios. ¿Qué le va a decir a Dios, que era su trabajo? Entonces Pedro le dice a Miguel que quiere que todo termine. Está cansado de sentir el dolor que hay en el mundo y la apatía que predomina. Está cansado de que los humanos sean ruines unos con otros. Carlos le pregunta si hay algo que puedan hacer por él, y Pedro menciona que nunca ha visto una película. Así que lo llevan a ver una. Entonces llega el día de la ejecución. Llevan a Pedro al auditorio frente a una audiencia que lo desprecia, pero los guardias reaccionan de manera opuesta. Ellos lloran mientras lo preparan. Pedro pide perdón por ser lo que es y pide que no tapen su rostro porque le teme la oscuridad. Y así, finalmente, entre lágrimas, es ejecutado. Pedro es el arquetipo del Mesías mártir. Su historia es similar a la de Jesús. Ambos reflejan una grandeza, pero por dentro son humanos rotos con miedos como cualquiera. Los dos están cansados de atestiguar los sufrimientos y la agonía de la gente, y se disponen a reformar la esencia de la humanidad, uno pasando sus enseñanzas y otro sus dones. Los dos realizan milagros y dan a cada quien lo que merecen. Son perseguidos y ejecutados injustamente, y ninguno se resiste a su destino. Están dispuestos a morir por los pecados de los demás. Años más tarde, Miguel ha envejecido y vive en un asilo. Toda esta historia se la contó a una mujer adulta llamada Julia, quien después lo lleva a una cabaña para presentarle a alguien, es un anciano señor Cascabeles. Cuando el animal sintió el dolor de Tomás, Pedro le transfirió de su don y lo llenó de vida. Lo mismo hizo con Miguel cuando lo tomó de la mano. Miguel tiene 98 años y ha visto morir a toda su familia y seguirá viendo irse a sus seres queridos, ya que siente que su castigo por haber matado a un milagro de Dios. Aunque creo que el castigo realmente es por haberse traicionado a sí mismo. Él sabía que Pedro era inocente, él sabía que era lo correcto y hubiese podido, por lo menos, haberse abstenido de participar, pero no fue así. Aunque solo hizo su trabajo, actuó en contra de sus principios, pagando un precio por ello. Está seguro de que morirá algún día, pero desea que sea pronto porque a veces el camino final parece muy largo. Y es que la muerte realmente no es una condena, sino una gran incomprendida que nos permite encontrar valor en las cosas de la vida. Pues si fuéramos eternos, casi como Miguel, nada tendría sentido. La historia de Pedro Sánchez, como arquetipo del Mesías mártir, ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y los sistemas de justicia. La narrativa destaca la injusticia y el sufrimiento, poniendo en evidencia la brutalidad del corredor de la muerte y el impacto psicológico en los personajes. Miguel, el guardia, representa el conflicto moral de hacer lo correcto en un entorno de obediencia ciega.